Buenos estudiantes, quiero darles la bienvenida a esta clase donde les voy a presentar un video que básicamente lo que recoge es la experiencia de dos maneras de hacer o de abordar el tratamiento cromático de un soporte. Ya recordemos que nosotros inicialmente en la primera parte del semestre lo que hemos trabajado ha sido el desarrollar una serie de imágenes, ¿cierto? En función de una temática. Hemos hecho ejercicios de síntesis de esas imágenes, de abordarlas desde distintas perspectivas, desde el punto de vista gráfico. Y lo que corresponde, el paso que corresponde dar ahora es trabajar en la preparación de los soportes. Recordemos que ese material que estamos trabajando, que estamos desarrollando en la unidad 1 de síntesis gráfica, luego lo vamos a trasladar y de alguna manera lo vamos a llevar vamos a hacer el trabajo de traslado, pero la idea es hacerlo sobre soportes que ya tengan un tratamiento previo, ¿ya? Entonces en este video vamos a aprender dos maneras. Una es el trabajo con la técnica del marmoleado y otra con una técnica que se llama monotipo, que es una técnica bien sencilla que la vamos a ver durante la explicación. Ya, entonces partamos por el marmoleado, ¿ya? Aquí eh, tenemos el video. Lo que vamos a hacer primero, ¿cierto? Para el marmoleado es que entender que vamos a trabajar con tintas o con pinturas que sean de base oleosa o aceitosa, ¿ya? En este caso estoy preparando una... Estoy preparando en unos pocillos, ¿cierto? Un poco de óleo y le agregué un poco de trementina para diluir la pintura. Ya la idea es que pase de esa consistencia espesa, ¿cierto? Propia del óleo, a una consistencia más acuosa, más o menos similar a la textura de la témpera, un poco eso. Entonces ahí en un pocillo, con un pincel, eh, estoy preparando la pintura, ¿ya? La idea de que la tinta sea oleosa, ¿cierto? Es que esta tinta va a trabajar en contacto con el agua. Entonces lo que queremos es que el agua rechace la tinta, que no se diluya la tinta en el agua. Por lo tanto, para que eso ocurra, tenemos que trabajar con una tinta que sea en base al aceite, ¿ya? O al óleo en este caso. Eso va a hacer que la tinta, cuando la apliquemos en el agua, la tinta va a quedar flotando sobre el agua, no se va a ir al fondo de la bandeja, ¿ya? Entonces, si la tinta está flotando en el agua, eso nos va a permitir luego recoger esa imagen que se forma sobre la película de agua y poder estamparla sobre el papel, ¿ya? Entonces, para eso primero hay que preparar la pintura, diluirla un poco. Aquí estoy trabajando con dos colores, ¿cierto? Y tengo un pocillo para cada color y la idea es que se mezclen bien los colores, que queden bien diluidos, que no queden zonas o partes del óleo más duro, más espeso, ¿ya? Porque si está muy denso, se va a ir de inmediato al fondo del agua, ¿ya? Y lo otro es que si está muy espeso, cuando hagamos la estampa nos van a quedar unos patacones de tinta, ¿cierto? Muy espesa que va a dificultar el secado. Y ahora acá lo que tenemos es una bandeja de plástico con agua, ¿ya? En esta bandeja lo que estoy haciendo es salpicar un poco de la tinta que acabamos de preparar, ¿cierto? Del óleo diluido con trementina. Si no tienen trementina lo pueden hacer con cualquier elemento que sea oleoso. Por ejemplo, podemos usar aceite de cocina, podemos usar aceite de linaza, podemos usar un poco de aguarrás. Si no tenemos aceite, también podemos usar parafina, por ejemplo. Si tenemos una estufa a parafina, podemos sacar un poquito de ahí para diluir la pintura, ¿ya? Esta técnica también se puede trabajar con acrílico y con otros materiales, pero para eso hay que preparar el agua. Por ejemplo, si vamos a trabajar con tinta acrílica, el agua tenemos que prepararla y darle mayor densidad. Entonces eso se utiliza un elemento que se llama metilcelulosa, que es un espesante, ¿ya? Entonces, si tenemos eso, ese espesante lo podemos agregar al agua
para que el agua esté más densa y ahí en ese caso sí podemos trabajar con acrílico, porque la pintura va a permanecer en la superficie. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, luego de salpicar el agua, o perdón, la tinta sobre el agua, hemos hecho una estampa en esta parte. ¿Ya? Vamos a retroceder un poquito. Hemos hecho una estampa eh, poniendo, poniendo el papel directamente sobre el agua, como se aprecia ahí en el video. ¿Ya? Se pone y se retira inmediatamente, no es necesario dejarlo por mucho rato ni nada. Se pone, comprobamos que esté uniforme, ¿cierto? Que todo el papel tenga la tinta y luego lo retiramos y lo ponemos sobre un diario para que se seque, ¿ya? O sobre otro cualquier papel. Como pueden ver, el resultado es bien variable. Nosotros podemos trabajar con la cantidad de tinta que estamos usando. Si trabajamos con una película muy delgadita, la tinta se tiende a transparentar y a aportar unos efectos bien, bien translúcidos. En cambio, si trabajamos con tinta más saturada, más densa, se logran tonos o planos de color o zonas de color más saturados. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, se está trabajando con tinta bien, bien diluida. Podemos ver cómo se va expandiendo, ¿cierto?, la tinta en el agua. Aquí podemos intervenir en el agua, ¿cierto? Como vemos en el video, ahí con un palito podemos revolver la pintura, hacer que se mezclen los colores, ¿cierto? Podemos mover la bandeja también, agitarla un poco para que se produzcan ciertos efectos con la pintura al mezclarse, ¿ya? Y eso igual es importante si hay como globos de pintura muy, muy espesos, muy grandes, también los podemos pinchar, los podemos diluir un poco para que no se vean tan marcados. Ya en este caso lo que estamos buscando es un fondo de color que luego va a recibir una imagen, ¿cierto?, traspasada de fotocopias, que son las que hicimos en la primera parte del ramo. ¿Ya? Entonces es recomendable trabajar con tonos bien claros, no tonos muy saturados, para que cuando hagamos el traspaso de imágenes no haya un problema ahí de contraste con un fondo demasiado saturado de color. ¿Ya? En esta parte lo que estoy haciendo es humedecer el papel. ¿Ya? Entonces voy a trabajar con una zona del papel que está húmedo. Eso se llama hacer una reserva. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el mismo procedimiento, salpicamos la tinta, ¿cierto?, sobre el agua, eh, combinamos los colores, agitamos un poco y queremos una zona del papel que no reciba tinta, ¿cierto? Lo que podemos hacer es que esa zona del papel la podemos mojar, como se mostró un poquito antes en el video, ¿cierto? Con una brocha yo humedecí el papel. Entonces, si yo ahora pongo el papel sobre la tinta, las partes del papel que están húmedas, de alguna forma van a rechazar la tinta. Ahí se aprecia, por ejemplo, la zona del papel que está húmeda, ¿ya? Entonces, como está mojado, la tinta no se va a pegar ahí. En cambio, en el resto del papel sí se va a pegar, porque el resto del papel está seco, ¿ya? Aquí vamos a ver el resultado, ¿cierto? Que hay una zona del papel que está, que está más blanco. Luego lo vamos a apreciar bien en las fotos finales, ¿ya? Aquí vamos a hacer otro ejemplo de lo mismo, otra, otra lámina donde también vamos a hacer una reserva. ¿Ya? Vamos a repetir el procedimiento. Si aplicamos un poco de color, ¿cierto? Ahí podemos agitar la cubeta, lo podemos revolver con un palito. En este caso es un palo de brocheta que estoy usando, pero puede ser cualquier elemento, ¿cierto?, que nos ayude a revolver la pintura. ¿Ya? Y ahora de nuevo viene un papel que tiene una parte del papel que está húmeda. Ahí se aprecia, ¿cierto? Entonces la idea es que esa parte del papel quede blanca, ¿cierto? Y no quede con tinta. Aquí lo vamos a ver en el video. ¿Ya ven? Ahí hay una parte de la lámina, ¿cierto?, que fue la que mojamos con pincel previamente, la que rechaza la tinta. ¿Ya? Esto es importante porque en estas zonas, por ejemplo, que nosotros vamos a dejar como reserva, es donde nosotros a lo mejor podríamos traspasar una imagen de las que hicimos en la primera parte. Entonces relacionar
de manera experimental, ¿cierto? La textura del fondo con una imagen fotocopiada, ¿ya? Entonces esa sería la experiencia del marmoleado, ¿ya? Entonces, materiales que se necesitan son, eh, se necesita óleo, un poco de trementina o algún tipo de aceite, unos pocillos, unos pinceles, una cubeta, una bandeja, ¿cierto? Con cualquier elemento donde podamos echar agua, contener agua. Eh, y luego de eso podemos trabajar con esos materiales, ¿ya? Ahora vamos a ver otro video, ¿ya? En este otro video vamos a ver otra técnica, ¿ya? Que es una técnica bien sencilla que se llama monotipo. Básicamente hay muchas maneras de trabajar el monotipo, hay muchos soportes. En este caso yo elegí un trozo de papel celofán, usé la misma pintura que está un poco diluida, ¿cierto? Y con ella estoy generando una mancha sobre el papel celofán. Ya eso de alguna manera, eso sería el monotipo o la matriz del monotipo. Ahí está contenida la imagen, en este caso una forma abstracta. Ese es mi soporte donde voy a trabajar. Y ahora, ¿cierto? La cara que está entintada la pongo boca abajo y hago un poco de presión. Y de esa manera puedo ir obteniendo también unas texturas, ¿cierto? Unas manchas que puedo usar como un fondo para una imagen posteriormente, ¿ya? En este caso es monocromático, pero podría, por ejemplo, yo podría combinar colores. Podría usar una mancha de un color, superponerla con otro color, ¿ya? Acá hay otro ejemplo. Con lo que me quedó de pintura, ¿cierto? También voy a hacer otro monotipo, otra monoimpresión, ¿cierto? Que es trasladar la tinta desde el papel celofán, que en este caso sería nuestra matriz, hacia el papel blanco, que sería el soporte. Y así podemos obtener también una mancha que es muy distinta al efecto que nos da el marmoleado o muy distinta también al efecto que nos puede dar una mancha de acuarela o de aguada, una aguada de acuarela, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? En este caso lo que vamos a hacer es también aplicar una reserva. Como hicimos en la primera parte, vamos a ver una zona de nuestra imagen que la vamos a reservar, la vamos a dejar sin tinta. Básicamente un papel recortado, ¿cierto? En este caso es una forma ovalada, pero puede ser un rectángulo, pueden ser varios papeles, pueden ser distintas formas que generen esta reserva. Básicamente la reserva impide el paso de la tinta, ¿eh? Y así podemos obtener una zona, una zona con mancha, con un elemento de color, ¿cierto? Y una zona completamente despejada, donde podemos incorporar posteriormente una mancha de, perdón, una impresión, un traspaso de imagen, ¿ya? Y en este último, en este último video vamos a ver lo mismo. También vamos a aplicar un poco de pintura, ¿cierto? En este caso lo estoy haciendo de forma abstracta, pero uno podría hacerlo de manera más organizada, podría definir una forma, ¿cierto? Una dirección de la pincelada, podríamos aplicar un distintos recursos. En este caso yo estoy rellenando un poco, generando una textura y con el reverso del pincel, ahí por sustracción, ¿cierto? Estamos también aportando otra textura a esa mancha, ¿ya? Posterior a eso, ponemos un papel blanco y luego vamos a superponer. También vamos a hacer una reserva. El mismo papelito lo vamos a usar para reservar una zona sin tinta, ¿ya? Y de la misma manera vamos a presionar, ¿cierto? Como trabajamos en este caso la tinta está bien, o el óleo está bien diluido, lo que nos aporta es una capa delgada, no es una capa gruesa, saturada, sino que una capa delgada que va a demorar poco tiempo en secar. En un par de días va a estar completamente seco. Y sobre eso nosotros una, podemos incorporar, ¿cierto? Una textura perdón, podemos incorporar un traspaso de fotocopia sobre esta superficie, ¿ya? Bueno, eso es lo que les quería comentar.
Que estén muy bien, hasta luego.